Hola gente bonita, yo súper contenta. Sábado también nos encontramos en un maravilloso live con María José y un tema maravilloso que se los voy a colocar ahorita mismo para que lo puedan ver. Aquí tenemos este tema tan bonito que a mí me encanta acerca de la musicoterapia en el autismo. Aquí tenemos a una fantástica señora María Dolores Espina, a Nelly y a toda esta gente maravillosa. Y hoy tenemos una gran invitada. Allí tenemos a Aracelis Relaja, quien nos va a dar herramientas de gran valor. La musicoterapia, el alcance de la música en estos seres azules tan maravillosos que llenan los espacios. Vamos a ver de qué manera los sonidos pueden ayudarlos en sus terapias, de qué manera esta hipersensibilidad auditiva que hablamos muchas veces en el autismo, de qué manera podemos nosotros alcanzar este esquema. Yo voy a ir aquí escribiendo el nombre del live mientras ustedes me van diciendo, mi gente bonita, de dónde se están conectando. ¿Ok? La musicoterapia, la musicoterapia en el autismo. Ok, vamos a ver esta gente bonita de dónde se está conectando. Aquí vamos a fijar el tema. Y aquí ya tenemos el tema del día de hoy. Aquí estamos aquí conectados. Yo voy a robar unos espaciecitos aquí a Aracelis y hoy conoceremos acerca de lo que es el alcance de la música en el autismo, en ese azul mágico del autismo que tanto me encanta, cómo hacer que esta población reciba este tipo de terapia alternativa que les ayuda tanto a focalizar su atención, cómo nosotros podemos alcanzar, de qué manera podemos ver el alcance de su atención, su integración social, el marco más importante acerca del autismo. Aquí tenemos a Mara Lorna, que está conectada desde Panamá, y nosotros vamos a conocer con esta especialista en la musicoterapia, que es Aracelis, cómo, de qué manera es que se puede interactuar con la música en las terapias. También tenemos que destacar que esta invitada tiene una formación en la parte de neurológica, disculpen, y la formación en el autismo. Es increíble ver de qué manera vamos a engranar con este tema y los conocimientos que tenemos ambas en el nivel de la materia del autismo. También cabe destacar que en el día de hoy vamos a ver qué herramientas de valor nos brindan y de qué manera nosotros podemos tomar esta alternativa como algo viable en la terapia y en el desenvolvimiento del autismo. Por tanto, no voy a robarme ni un solo espacio más de Araceli y le voy a mandar una invitacioncita. Gracias a todas las personas que se están conectando, a M Junior, a Karina. Y aquí yo voy a hacer la invitacioncita en breves minutos. Voy a dejar de compartir aquí. Y ya vamos a tener en pocos minutos a Araceli. Hola Araceli, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, María José, súper bien. ¿Y vos? Muy bien, yo muy contenta. Hoy es un sábado de alcance, porque tenemos el tema de la música y la música tiene tanto valor en la vida de las personas, tanto personas neurotípicas como personas a nivel del rango llamado normalidad. Pero qué importante es el alcance que podemos tenerlo. Bueno, hice aquí una presentación tuya muy cha-cha-cha-chan, porque además de ser una especialista en música, también tienes muchos conocimientos a nivel de la materia del autismo. Y esto es muy importante porque, ¿qué pasa? Yo soy especialista en la materia del autismo y nosotros hemos hablado en muchas oportunidades con esta gente bonita acerca de las terapias que pudiesen ser viables para ellos y qué alternativas tiene trabajar la hipersensibilidad auditiva y todo ese aspecto. Y muchas veces no nos damos cuenta que la musicoterapia es una gran alternativa para tener alcances y avances importantes en esta población. Ahora, tomando en cuenta que la musicoterapia es un recurso que permite de una manera estimular al niño, porque estimula al niño aportándole cambios en cuanto a su atención, a su focalización e inclusive algo importante que es el contacto visual, porque un ruido puede llegar a un punto de focalizar la atención y el contacto visual que nos cuesta tanto, la interacción social. ¿Tú podrías explicarnos específicamente de qué se trata la musicoterapia? Sí, con mucho gusto.
Bueno, la musicoterapia es una disciplina, ¿sí? Porque es una profesión del área de la salud que va a utilizar todo lo que tenga que ver con música, con sonido, con la historia de la persona, que es muy importante tener en cuenta, para poder llegar a objetivos que no son musicales. ¿Qué quiere decir eso? Que son objetivos terapéuticos. Es decir, yo siempre le explico a los padres, hablo a los padres porque atiendo a muchos niños, ¿verdad? Es mi población en la cual me enfoco. Yo les explico que podemos utilizar el canto, podemos utilizar el teclado, podemos utilizar la guitarra, pero no es para aprender guitarra o para aprender canto, sino para llegar a objetivos que no son musicales. ¿En qué Perfecto. áreas podemos poner estos objetivos? Son varias, ¿verdad? Como vos bien dijiste hace un ratito, en musicoterapia tenemos la posibilidad de estimular. Pero no es solamente estimular, porque podemos estimular cuando una habilidad todavía no está presente y queremos que aparezca. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, estimular la comunicación, por Ujú. ejemplo. Otro objetivo general que podemos tener en musicoterapia es mejorar una habilidad que ya existe. Es decir, la habilidad Ok. está, pero yo puedo hacer que sea mejor, que puede ser un poco más óptima. ¿Se entiende? Perfecto. Y por último tenemos los casos en los cuales podemos rehabilitar, ¿sí? Eso ya es un poco más complejo, es cuando hablamos ya de que una habilidad se perdió por alguna razón y queremos que vuelva a estar presente. Te puedo dar un ejemplo si querés, María José, Claro. para ilustrar esta parte. Ujú. Hace poco una mamá me contactó y me comentó que por una razón de salud con su hija estuvieron internadas o sea, su hija estuvo internada un buen tiempo en terapia intensiva y esto le llevó a tener un retraso en el desarrollo. Una vez que ella salió de la terapia intensiva, se dio cuenta la mamá que muchas cosas que ella ya lograba en su desarrollo infantil lo había, entre comillas, perdido. Entonces, ahí hablamos de rehabilitar, ¿ok? ¿Me Ujú. siguen hasta ahí? Ok, claro, claro. Son tres verbos, ¿verdad? Son estimular, mejorar y rehabilitar, ¿ok? Ok. Bueno, ¿en qué áreas podemos aplicar? Primeramente a mí me gusta hablar del área comunicación y lenguaje. Y separo muy bien porque comunicarse no es lo mismo que hablar. Hay veces pensamos que comunicarse es a través de la palabra y ya, pero en realidad mucho decimos sin hablar, inclusive, ¿verdad? Como vos dijiste, el contacto visual ya es una manera de comunicarnos, ¿verdad? Exactamente. De estar Exactamente. interactuando con el otro. Entonces, podemos actuar en la parte de comunicación y lenguaje desde la musicoterapia. También podemos fortalecer los procesos cognitivos, ¿verdad? Mentales, que sería lo que vos citaste hace rato, la atención, la memoria, todo Ujú. lo que tenga que ver con la concentración, ¿sí? Después tenemos otra área que sería la parte motora gruesa y motora fina. Las dos cosas, porque musicoterapia no es solamente escuchar música y ya, como hay veces tendemos a pensar, ¿verdad? Sino que podemos utilizar una gama muy grande de instrumentos, entonces está también en juego lo motor, ¿sí? Ujú. Luego tenemos la parte sensorial, que vos estuviste también introduciendo un poquitito. Específicamente hablando de autismo, lo que suele ocurrir es que lo que vos dijiste, ¿verdad? Existe una hipersensibilidad auditiva, no siempre, pero cuando Ok. está presente hay que trabajarla y como la música es un elemento multisensorial, en musicoterapia podemos hacer que sea terapéutico. ¿Por qué digo podemos? Porque también podemos hacer que no sea terapéutico si no sabemos cómo utilizarla. Porque al ser estimuladora, muchas veces hay que saber cómo moldearlo para que sea terapéutico y no sea algo que sobresalte más. ¿No es cierto? Ok. Y bueno, y la última, como la última área de la que quiero hablar hoy, o sea, ahora mismo, es la parte socioemocional, que también es un área que Ujú. podemos fomentar desde la musicoterapia, que tiene que ver con todo lo que nosotros somos, cómo nosotros interactuamos con nuestro ambiente, con los demás, y claro que está relacionado con las emociones, ¿verdad? Porque para relacionarnos con otros también tenemos emociones en juego y tenemos que Exacto. saber manejarlas, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que a mí me gusta explicarles un poquitito, ¿verdad? En musicoterapia podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Y en todas esas áreas que les acabo de explicar, y yo hablo específicamente de esas áreas porque me enfoco mucho en el neurodesarrollo. Quizás un musicoterapeuta que hable, que trabaje o que hable de otro tema, va a tocar más la parte, yo qué sé, se va a centrar más en otras partecitas, ¿sí? Depende mucho en qué esté trabajando el musicoterapeuta. Bueno, fíjate que hay algo que has tocado que me llama mucho la atención, que es esta parte de la multidisciplinaridad que tiene la musicoterapia. Y una de las cosas que hay puntos claros en la población de autismo es importante trabajar todos los ejes, que no quede ningún eje por fuera. Pero hay una parte que a mí me llama la atención y yo la viví porque trabajo con personas con autismo, de un niño muy pequeño de no ser verbal y él manifestar a través de la música lo que quería conversar. Por ejemplo, él tenía una carpeta con diseños, él decía que era lo que él quería, pero cuando no le agradaba, él hacía así, pero cuando le agradaba, él hacía y sonaba Ujú. el taca, taca, taca. Entonces, esta parte, hago yo este ejemplo, es para que vean cómo realmente hay un alcance de lo que puede transmitir emociones, porque este es un aspecto que muchas veces no se centra en hablarse también de la parte emocional que puede generar para un niño con autismo la música y de qué manera puede él expresar el mundo interno que no expresa. Ahora, hay una diversidad de connotaciones en la musicoterapia en el sentido de que, bueno, aporta en el área del lenguaje, aporta en el caso de los no verbal en los sonidos para interactuar con algo, aporta en las estereotipias, aporta en tantos aspectos, ¿no? Que, que, que es increíble cómo el tener el sonido allí en vivo genera cambios, va generando cambios y lo que genera cambio genera desenvolvimiento en el autismo. Si hay un cambio, hay un desenvolvimiento. Y una de las cosas que busca la musicoterapia, que es fabuloso, que es la integración social totalmente. Entonces, la musicoterapia implica desenvolvernos en conductas que le permiten al niño interactuar y por tanto tener un buen desempeño. Ahora, entre los beneficios que nos aporta la musicoterapia a los niños, este, como a los niños en general son muchísimos, pero hablando específicamente a los neurotípicos, en especial el autismo, ¿qué has visto tú en tu experiencia que ha sido lo que más ha abierto el panorama, la musicoterapia en ellos? Bueno, yo realmente hablo de tres ejes muy importantes cuando hablo de mis pacientes con autismo. Quiero nomás decir que todos son diferentes. Es decir, dos personas con el mismo diagnóstico que consultan conmigo, por ejemplo, no tienen las mismas necesidades. Entonces siempre hay que ver caso por caso. Yo voy a contar igual lo que más veo, ¿sí? Lo más general. Son tres ejes. El primero es comunicación y lenguaje. O sea, en realidad comunicación y o lenguaje, ¿verdad? Porque hay que ver ese proceso de pasar de la comunicación efectiva a que haya o no un lenguaje, ¿verdad? Porque muchas Claro. veces como que tarda un poco más o hay veces no viene el lenguaje, o sea, es muy diverso, si no hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, comunicación y lenguaje, para mí eso es primordial. Uh Y -huh. más que comunicación, me gusta hablar de conexión primero. Porque para poder trabajar la comunicación, para mí tiene que haber una conexión. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje sería trabajar la parte de la interacción, la parte socioemocional que habíamos hablado anteriormente. Entonces, esas dos primeras. Y la tercera es trabajar justamente la parte sensorial que habíamos hablado, sobre todo cuando hay dificultades sensoriales, ¿verdad? Y ahí trabajamos mucho en conjunto con los terapeutas ocupacionales. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden sacar un perfil sensorial y a través de eso podemos llegar a objetivos que son para el paciente. No hacer nomás porque nosotros queremos hacer, ¿verdad? Sino que Uh trabajar -huh. en conjunto también es muy importante. Y en el primer eje que cité, también la mayoría de las veces trabajo en conjunto con los fonoaudiólogos o la fonoaudióloga. Entonces, Uh -huh. hay un trabajo en interdisciplina y esas tres áreas, esos tres objetivos terapéuticos para mí son
los más importantes y donde más vi beneficios en mis pacientes con TEA. Ok, fíjate que hay algo determinante en el autismo, que es el acondicionamiento que ellos tienen a la repetición. ¿Y qué ocurre con esto? La musicoterapia es una repetición de sonidos particulares en donde tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, inclusive nosotros podemos utilizar vocalizaciones de palabras o de sonidos, que puedo decir ey y él voltea, y ya sabe que ley es voltearse. ¿Cómo, de qué manera podemos darnos cuenta? Primero, principal, estos niños están acondicionados a sonidos de cosas que puedan que puedan tener un sonido, por supuesto, y ya saben que, por ejemplo, suena el teléfono, están llamando, el timbre, llegó una persona hace un ruido en particular, o de repente tú tienes una clave particular en tu lenguaje que los focalizas o les atraes la atención. ¿De qué manera tú crees que hay sonidos en la musicoterapia que podrían utilizarse como presencias acondicionantes de cambios? Por ejemplo, yo quiero que él, por ejemplo, no esté tan pasivo y él se active. ¿De qué manera hay sonidos que puedan aumentar su adrenalina o pueden bajarlo o pueden focalizar la atención? ¿Cómo canalizas tú para que ellos puedan tener un rendimiento en cuanto bueno, sonó el timbre, ellos saben que va a venir una persona? ¿Cómo sabes y cómo acostumbras a estos niños a que estos sonidos tienen este impacto o que tú logres este impacto? Bueno, depende mucho, ¿verdad? Hay veces son sonidos, pero más que sonidos, para mí fue muy importante el ambiente y las claves, o sea, los apoyos que no son precisamente sonoros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar apoyos visuales cuando se necesita, no siempre, pero Okay. cuando el paciente necesita, tenemos una pizarra donde ponemos, bueno, la canción de bienvenida. Entonces tenemos todo ordenado, la canción de bienvenida, después vamos a hacer la actividad con tales instrumentos, después hacemos con tales cosas, entonces todo está como indicado, ¿verdad? Okay. Inclusive yo le ayudo a que participe poniendo como un check o tachando o borrando inclusive una vez que terminamos esa actividad. A mí me ha servido mucho eso, o inclusive en la manera en la cual yo presento las actividades. Bien delimitado visualmente, porque sabemos también que lo visual es muy importante. En la Sí. mayoría de las personas con TEA es muy útil la información visual. Entonces, por ejemplo, caja número 1, esto es lo que vamos a hacer primero, ¿verdad? Después juntamos todo, lo dejamos. Caja número 2, bueno, vamos a trabajar con esto, ¿se entiende? Entonces, más que sonido, es como que la información visual para mí fue muy importante hasta ahora. El hecho de que un niño se active o no depende mucho para mí de su individualidad, ¿no es cierto? Hay canciones que para algunos les activa justamente porque conectan mucho más y como que quieren participar, y para otros es como que le da igual, ¿verdad? Entonces, Claro. yo calculo que antes de hablar de sonidos o de músicas, hay que ver la individualidad de cada uno, ¿verdad? Como que en musicoterapia, cuando estudiamos, aprendemos de que no hay una cosa genérica para todos, ¿se entiende? O sea, y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu música, o sea, qué estilo de música es la que más te gusta a vos? A mí la música española, La música española, ¿ok? ¿Y cuál es la música que escucharías en un día libre que te quieras relajar con él? una de meditación, algo así. De meditación, ok. Bueno, te das cuenta, yo por ejemplo te diría que, por ejemplo, que no sé, un día me puede gustar el rock argentino, por ejemplo, ¿verdad? Y Ujú. eso me va a activar muchísimo. Y otro día me puede parecer súper aburrido. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de individualidad, ¿sí? Es decir, yo sé que a vos te tengo que hacer una entrevista inicial, yo tengo que saber, por eso hablé de la historia musical que es tan importante. Ok, Entonces ahí yo voy a saber que para activarte a vos, si yo quiero utilizar un recurso sonoro, yo tengo que ir más bien por la música española. ¿Se entiende? ok, claro, claro, te ¿Entendés? entiendo. Sí. Porque te voy a dar un último ejemplo. Yo empecé en el mundo de la música como violinista, ¿sí? Y vos me pones hoy en día la música clásica con violín sobre todo, y yo no me voy a relajar. ¿Por qué? Porque yo
escucho notas, escucho el violín, me concentro en el violín. Entonces existe esa dualidad de que se piensa que el estilo de la música es importante o el tipo de sonido para hacer musicoterapia, pero en realidad no es tanto así, no es algo muy genérico, sino que parte justamente de la historia de la persona, de la observación clínica, ¿sí? Y del criterio, ¿verdad? De por qué voy a utilizar una cosa y no otra. Bueno, fíjate que eso tiene tanta relevancia que cuando nosotros hablamos de niveles de ansiedad en los niños con autismo, una de las características que se habla es que se utilice como recurso la música o se utilice fotografía, ese tipo de cosas que canalizan. Pero ¿qué ocurre? En mi experiencia, yo a veces pongo una música de relajación que supuestamente la música tiene el nombre y todo para calmar la mente, para sosegar la hiperactividad, la ansiedad y tal. Y yo veo que a veces el esquema es totalmente adverso. Y fíjate lo que tú me estás diciendo es una realidad, es conocer cuál es la historia, porque de repente una canción de cuna, de repente es más relajante que una, o de repente hasta una canción de moda, relaja, le gusta y simplemente se queda en un contexto. Esta parte es tan importante y sí me gustaría que la gente que está escuchando lo tome en consideración, de que nosotros debemos tomar en cuenta cuál es la historia de vida de música que le gusta al niño, qué tipo de música le gusta, qué tipo de música interactúa. Ahora fíjate, hay características y características del autismo, pero entre las características particulares que ellos tienen, es que ellos a veces tienen algunos cambios de conducta que se alteran. Por ejemplo, algunos aletean porque tienen estímulos que los irritan, o puede ser por emotividad exagerada, o puede ser por un muñeco que vieron en el televisor. Otros puede ser que tienen estereotipias, ¿cómo se llaman? Verbales, no solamente físicas, y repiten y repiten y repiten. Otros se muerden, otros se agreden, o de repente golpean cosas. ¿De qué manera la musicoterapia podría canalizar este tipo de ansiedades y podrías mostrarnos qué sonido o si tienes algún aparato que pudiese canalizar esto? Bueno, aparte del ambiente, que de hecho es muy importante, y inclusive el volumen de voz que yo utilizo en las sesiones cambia, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque una vez me vino un niño que tenía el diagnóstico de autismo, entró a la sala yo estaba hablando con sus padres con una entrevista y yo no hablé fuerte, hablé normal, un volumen de voz normal. Y el niño me miró en un momento y me dijo, tranquila, me dijo. Y, o sea, él percibió que mi volumen normal de voz era como que yo estaba sobresaltada, pero no solamente yo, porque ya lo había escuchado en la sala de espera donde él estaba. Okay. Entonces, fíjate que más allá de las actividades que yo haga en musicoterapia diseñadas para esa persona, todo cuenta. El ambiente. Hay veces, yo ahora estoy en mi consultorio porque tuve un taller y tengo diferentes luces. Por ejemplo, cuando yo sé que un niño tiene dificultades y se sobreestimula muy fácil con ciertos estímulos, por ejemplo el visual, yo me veo obligada a condicionar el lugar Okay. antes de hablar de las actividades. Es decir, yo debo mantener unas luces un poco más bajas, tengo que hablar con otro tono de voz, tengo que modularlo, ¿sí? Uh-huh. Eso primero, eso para mí es lo más importante. Luego, cuando ya hablamos de, por ejemplo, estereotipias que vos dijiste, para mí ahí lo más importante es tratar de darles un sentido, ¿sí? Porque lo que pasa muchas veces también es, hay muchas teorías, ¿verdad? Que queriendo inhibir nomás simplemente porque sí, es como que podríamos tener posteriormente el efecto rebote. Exacto. Entonces, todo lo que nosotros tratamos de inhibir llega a su casa y está acá. Entonces, al final, ¿qué es lo que hicimos? ¿Verdad? Entonces, para mí, lo más importante es, como vos dijiste, tratar de canalizar. ¿Y cómo vamos a canalizar? Tratando de darle un sentido, ¿sí? De repente su estereotipia puede ser motora, ¿verdad? Entonces, buscar la manera de que con algún instrumento, tocando algún instrumento, por ejemplo, eso tenga un sentido.
A lo mejor tiene un ritmo su aleteo o su estereotipia. Entonces, ¿por qué no servirme de eso para darle un sentido? Entonces, ahí a lo mejor es como que, o sea, inclusive me puede haber un contacto más que visual, ¿verdad? Como que se da esa conexión mucho más cercana, ¿se entiende? Entonces, Claro. para mí por ahí va el tema justamente de darle sentido a esas conductas que se pueden dar. Importante tomar en consideración que nosotros tenemos que verlo, visualizarlo. Dame un segundito, ya va. Ya va, que la batería se me estaba agotando. Una de las cosas que también se observa muchísimo en el autismo es esta cuestión de no tomar en consideración o de darnos cuenta de que vamos a ponerle el tono de los sonidos, es muy variante en ellos y ellos tienen una hipersensibilidad. Y disculpa, ya va. Y esta hipersensibilidad trae como consecuencia de que muchas veces ellos no puedan canalizar sonidos, se alteran, de una u otra manera no coordinan bien lo que es el manejo de la tonicidad, no pueden su emotividad estar bien encajada porque simplemente sienten que hay un tono muy excesivo e inclusive se ha determinado y todo que hasta los fuegos artificiales son bastante abrasivos para ellos por su hipersensibilidad. También en este caso, y tú mejor que nadie lo debes saber, existe lo que se llaman los protectores auditivos por esta misma hipersensibilidad. Ahora, si nosotros estamos conscientes de que el niño tiene este apoyo y requiere los protectores auditivos, y muchas veces los padres tienden a ir quitándolo con la idea de ir adaptándolo, e incluso tenemos nosotros actualmente un trabajo piloto con un niño de quererle ir quitando esto y entender que él debe decir, mira, me estás gritando, me estás alterando. Y entonces, ¿de qué manera podría nosotros canalizar este nivel de hipersensibilidad auditiva que el niño no tolera? Bueno, esta es una parte muy importante porque cuando está presente la hipersensibilidad auditiva, es una preocupación inclusive familiar. A mí me dicen las mamás, por ejemplo, me cuesta mucho llevarles a las reuniones familiares porque rápidamente se aturde o cuando le llevo al súper conmigo para acompañarme, siempre termina como colapsado, en llanto, en crisis. Entonces, para mí es súper importante esta parte, trabajarlo en un proceso. ¿Por qué digo un proceso? En mi experiencia, yo trabajo la hipersensibilidad auditiva en tres etapas. ¿Sí? ¿Ok? La primera etapa es el proceso de desensibilización. ¿Sí? Y es progresivo, con mucha observación de cuál es su umbral, cuáles son los sonidos que tolera, cuáles son los que no tolera, qué es lo que más le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces, en la primera etapa trabajamos desensibilización. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Que cuando yo toco un instrumento, a ver, no tengo acá un instrumento que resuene mucho, pero bueno, ponele. Este es un tambor, ¿ok? ¿Ok? Cuando yo toco el tambor, yo tengo un feedback auditivo de lo que yo hago de manera motora. Entonces, yo toco, yo sé que así va a sonar. Yo toco, yo ya escuché cómo va a sonar. Entonces yo puedo tener esa contestación auditiva, pero yo estoy controlando cuánto quiero recibir. Eso no pasa en la vida normal. ¿Por qué? Porque yo no puedo prever cuándo va a pasar una ambulancia para Exacto, prepararme. ¿Sí? exacto. Entonces, de a poco, este proceso de ir aceptando progresivamente ciertos sonidos o ciertos sonidos, digo, porque en el sonido hay muchas cosas. Está el volumen, está el timbre, es decir, hay muchas cosas. Puede ser grave, puede ser agudo, puede ser fuerte, puede ser despacio, ¿sí? Entonces, el proceso de ir desensibilizando es la base.
¿sí? Es un proceso no te puedo decir exactamente cuánto tiempo dura, porque depende mucho de cada persona. Hay personas que lo hacen mucho más rápido y hay otras que no. Entonces hay que ir despacio y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque también podemos saturar. Vos Exacto, sabes más que nadie que puede llegar a un punto de una crisis, una exacto. saturación. Entonces, no tenemos que llegar a eso, tenemos que ser progresivos de a poco a desensibilizar, ¿sí? Bueno, segundo, tenemos la parte donde yo, una vez que ya está desensibilizado, trabajo lo que es discriminación auditiva. Eso es súper importante, ¿sí? Esa parte de ir discriminando los sonidos, los diferentes sonidos que ya fue aceptando, también es un pilar para que eso se pueda trasladar a otros ámbitos de su vida. Y tercero, lo que trabajamos mucho en la última etapa ya es más adecuación realmente a los sonidos, a los ambientes sonoros que puedes frecuentar, ¿sí? Es decir, yo ya trato de ver caso por caso, bueno, ¿qué es lo que le cuesta? Qué sé yo, por ejemplo, bueno, ahora vamos a irnos al cole. Entonces, ¿qué es lo que puede escuchar cuando va al cole? Son ya sonidos más reales, es decir, aparte de decir sonidos, son así como situaciones ya reales, ¿sí? Ok. Entonces, todo lo que vos podés llegar a escuchar. Entonces, para mí esas son las tres etapas que trabajo siempre que hay hipersensibilidad auditiva. Entonces, desensibilización auditiva, discriminación auditiva y adaptación ya a ambientes sonoros más reales. Ahora fíjate algo, en esta parte de la hipersensibilidad es un aspecto que es bien, yo pienso que es un trabajo que tiene que ser concienzudo, de etapas, poco a poco hacerlo, porque esto es algo que es un estímulo que sobrepasa los límites de ellos. Y fíjate lo que tú me dices muy claramente, si yo saturo, inmediatamente viene una crisis. Si yo caigo en una crisis y apenas presento algo mínimo del estímulo que lo causó, eso es irritable para toda su vida. Entonces hay que buscar la manera de ir acondicionando y ver cuáles son los sonidos que alteran, porque por lo general la gente que no conoce el autismo puede pensar que, bueno, no, simplemente eso es una tontería que él siente, pero es un sonido que ultrapasa lo que son los límites. Entonces, hay que evaluar y darse cuenta de algo. Cuando existe un estímulo que satura y causa esta hipersensibilidad, como tú bien lo dijiste, porque lo saturaste, porque lo presionaste, tú debes apartar ese estímulo y buscar la manera de soltarlo, dejarlo solo para que él pueda tener esto. Ahora, en la musicoterapia existen, como me dijiste, hay claves visuales, hay objetos que puedes presentar, inclusive hacer movimientos con objetos también producen sonidos. Hay algo importante que es algo que ocurre ahorita a nivel lúdico, que es cómo producir sonidos con mi cuerpo. También eso es algo es un trabajo bien bonito que con los niños con autismo se logra de una manera satisfactoria y muy bonita. ¿Qué piensas tú o cómo es la receptividad que tú consigues en estos niños cuando tú les enseñas a ellos que su cuerpo tiene sonido y que los puede producir? Y realmente es positivo, porque ahí estamos hablando de trabajar la parte de conciencia corporal. Y muchos comportamientos que pueden surgir es porque hay una cierta desconexión entre lo que yo siento que es mi cuerpo y cómo Okay. mi cuerpo se mueve en el ambiente. Y de hecho que eso es sensorial otra vez si nos ponemos a pensar, porque estamos viendo propiocepción y el sentido vestibular. O sea, tiene todo que ver. El desarrollo no es algo aislado, como que va todo junto, ¿verdad? Y tenemos que tratar de unir todo. Cuando yo trabajo música y movimiento, ¿sí? Cuando trabajo el cuerpo, no solamente una parte del cuerpo con instrumentos, sino, por ejemplo, desplazamientos, siguiendo ritmos, donde yo pongo consignas, donde yo digo cómo hay que hacer las cosas. Trabajamos aparte atención también, pero estamos Claro. utilizando el cuerpo. Entonces, eso crea una conexión, una conciencia corporal que muchas veces, inclusive con eso, se disminuye muchísimo todo lo que es la alerta. De estar acá pasamos a estar más regulados. Y eso nos pasa a todos, no solamente a los chicos que tienen un diagnóstico de TEA, por ejemplo. No sé si me estoy haciendo entender, pero de Claro. verdad que el trabajo corporal suele ser muy importante y por eso también muchos colegas, porque yo nunca, o sea, yo siempre hablo de que trabajamos en conjunto, ¿verdad? Porque
si vamos a tocar estos temas, ya estamos hablando de alguna dificultad en particular en el Exacto, procesamiento sensorial. Una vez que exacto. nosotros tenemos eso, ya entramos con los terapeutas ocupacionales. ¿Se entiende? Porque ellos son los expertos en eso. Todos ayudamos, pero ellos son los expertos en eso. No, Entonces, es cierto. es cierto, ¿verdad? Ellos son los que dicen, bueno, mira, esta es la clave ahora, vamos a ir por el paso uno, por el paso dos. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Y en mi experiencia en trabajo corporal, siempre es muy importante para controlar esos niveles de alerta, justamente. No, y fíjate que hay una característica bien particular que es esta parte del aislamiento y de repente ser tan sedentarios en muchas oportunidades. Y nos permite ponernos en movimiento. E inclusive darse cuenta de que hay partes del cuerpo de ellos que no las toman en cuenta. No es que no existen en su vida, no las toman en cuenta porque en oportunidades que he tenido y he hecho juegos lúdicos con ellos, trabajamos mucho esta parte de qué parte de tu cuerpo puede generar un sonido. Y yo veo la multiplicidad de expresiones de no, el cuerpo no produce, el cuerpo produce y la importancia de darte cuenta que todo lo que produce un sonido tiene un alcance maravilloso para tu crecimiento personal. Ahora, hay algo que también se visualiza muchas veces en el estudio de la musicoterapia, es que la musicoterapia es una multiplicidad de recursos en cuanto a que tiene objetos, como te dije, tiene claves visuales, tiene instrumentos que pueden sonar, instrumentos que puedo yo tener sin sonido, pero pues, me indican que es algo que yo puedo representar y saber que me genera una música. ¿Qué pasa con todos estos recursos? También tenemos lo que es en la musicoterapia, se inserta muchas veces lo que se llaman los videos. También, de qué manera yo puedo integrar un video haciendo también ejercicios corporales. Ahora, para yo alcanzar tener la integración del video más ejercicios corporales, ¿de qué forma me recomiendas tú qué tipo de video o de qué tipo de música o podrían ayudar a un niño a relajarse, por lo menos un niño con autismo? Bueno, voy a dar mi opinión. Ujú. Eh, en cuanto a videos, realmente, o sea, yo no soy tanto de videos, pero sí más de, siempre le digo a la mamá que le hable o que le Ujú. cante, inclusive, porque quizás no todas las mamás cantaban cuando su niño estaba en la panza, pero siempre la voz de la mamá o del papá, o sea, las voces que son sus referencias, de sus adultos de referencia y de sus personas seguras, siempre va a ser algo que lo relaje, ¿verdad? Entonces, para mí, más que hablar de videos, porque ¿qué pasa con los videos? Hay una estimulación visual, estimulación Ujú. con colores, estimulación con sonidos y todo al mismo tiempo. Entonces, lo que me pasa a mí en consultorio es que a veces me dicen, bueno, sí, ve la tele, pero no ve tanto, o le doy el teléfono de vez en cuando, ¿verdad? Y hay que ir viendo bien. Yo sé que estamos en un siglo en el cual nos vamos a cualquier lugar y hay pantallas, a todos lados hay pantallas. Pero también depende de nosotros poner límites que sean saludables, ¿verdad? Por Exacto. ejemplo, hay veces me dicen, no, pero te prometo, yo le pongo el video y lo canta y trata de hablar. Y sí, pero puede hacerlo en un día normal, o sea, ¿es funcional eso? Porque muchas veces no ocurre eso, es como que, bueno, canta todo su video musical de seguido, pero a la hora de hablar no puede hacerlo. Y yo le explico, porque claro, al ver un video, vos estás recibiendo nomás información. Pero ¿qué pasa? Para hablar necesitamos del otro y necesitamos esa ida y vuelta para poder comunicarnos, ¿verdad? Entonces es como que ya sé que estoy haciendo un paralelo entre lo que es la sobreestimulación del video y lo que me preguntaste de relajar, pero ahí quiero unir las dos cosas. O sea, para mí los videos muchas veces pueden estimular más que relajar, porque hay Ok, mucha información junta, mucha información sensorial junta. Entonces, mi consejo siempre va a ser que, por ejemplo, sea algo cantado. Mejor si es por la mamá, mejor si es por el papá o algún adulto que sea justamente de referencia para el niño. Para mí eso es mejor que tratar de encontrar un video, por ejemplo, que lo pueda relajar. Hay veces que la mamá me dice, mira, no, pero yo le pongo este video de
sea, una canción de cuna, y lo relaja. Entonces yo le digo, perfecto, entonces la vas a cantar ahora, le vas a tararear Ah, ahora para que buenísimo. se calme. Entonces ese contacto más humano es como que ayuda mucho más, o sea, lo potencia mucho más. Yo creo que los videos son importantes para guiarnos más bien en los gustos, ¿sí? En saber qué es lo que le gusta, pero a la hora de la verdad me parece mejor que sea algo más natural, más humano, que lo acompañe, ¿verdad? Ok. Bueno, fíjate que hay algo importante. Hay una canción que es de una película en particular, que es como una hada madrina, algo así, que ella hace como una magia y ella canta una canción y después ella dice, ya aparece, ¿no? Y yo utilizo muchísimo ese recurso con algunos niños que a veces no quieren comer a la hora del almuerzo. Entonces yo empiezo a cantar la canción y empiezo, salacabula, machicabula, y entonces comes y terminas comiendo. De verdad que, aunque pareciera que lo que tú estás diciendo tiene una conexión perfecta porque haces el encaje de que se logre el objetivo en base yo me imagino a los tonos, al impacto. Porque en esa oportunidad ese filme lo vimos hace mucho tiempo y ellos le llamó mucho la atención a la señora brincando y haciendo eso. Entonces, claro, yo agarré ese capítulo y yo dije, bueno, lo voy a llevar. Y resulta, pero fíjate lo importante y lo importante para ustedes que se están conectando, utilizar la música que les relaja, pero cantándola a ustedes para que tengan más conexión entre ambos, ¿no? Ahora, en la musicoterapia hay instrumentos musicales, hay la pandereta, hay el tambor, hay la guitarra, hay el cuatro, Miles, multiplicidad. ¿Ah? miles. Ay, bueno, si lo cuento, estoy contando, hay miles. Pero ¿cuáles tú crees que en particular son más llamativos o son de mayor preferencia para esta población con autismo? Uf, una pregunta bastante difícil, porque son todos tan diferentes. Para algunos, este es su favorito, Mm, ujú. que ¿Y es un este cómo se cabaza. llama? Este se llama cabaza, Una cabaza. Ok, una cabaza. ¿sí? Para algunos, este es su favorito. Para otros, su favorito es este. Es un huevo, vamos a decirle, ¿verdad? Un huevo Ok, sonoro. ok, Y bueno, lo tengo guardado, pero también tengo un xilófono y para ok. otros es ese. Entonces yo creo que una vez más son tan diferentes todos y Ujú, es una cuestión de individualidad, ¿verdad? Hay algunos que prefieren instrumentos que resuenan más, entonces todo instrumento que puedan sentir más las vibraciones les gusta más. O hay algunos que prefieren, buscan por ejemplo, estos, tipo las pelotitas, ¿verdad? Y hay ujú. otros como que son más, a lo que le entra más en la manito, es como que Ok. prefiere eso. Entonces, Y existe, disculpa que te interrumpa, y por ujú, ejemplo, el primero que me mostraste, que ya no me acuerdo el nombre, el cabaza, la cabaza. La cabaza tiene un sí. sonido bien particular. Vamos a poner caso que él entre en gustarle tanto que le dé, que le dé, que le dé y el sonido se hace persistente y persistente y de repente se activa demasiado. ¿Qué hace en ese caso? ¿Se lo retira y trata de ponerle uno más calmante o cómo se maneja esta situación? Si tú lo ves que ya se está agitando demasiado. Bueno, hay diferentes maneras de actuar. Siempre hay que ver bien en el momento, con un ojo bien así, vamos a decir, un ojo clínico, ¿verdad? Tener esa observación para poder decir qué hago, ¿verdad? Si yo veo eso, probablemente voy a tratar de dirigir con una melodía en la guitarra, entonces voy a tratar de entrar en conexión. Si es que no se puede, voy a tratar de, con la voz también, darles una directiva, por así decir, tratar de acompañar como para Ujú, que vaya bajando eso, o inclusive ok. lo que hablamos hace rato, en realidad esto es darle un sentido a lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces vos le das un sentido como para que entre en lo que estás haciendo y ahí es como que generalmente funciona. Ahora, si de verdad no funciona y yo veo que es como que ya está demasiado, yo no se lo puedo quitar y arrancar. O sea, no sería eso lo conveniente. En todo Ok, caso, le puedo ofrecer cambiar. Le puedo decir, bueno, te doy este y me das ese. Entonces, hacemos un cambio, ok, ¿verdad? ok. Generalmente es eso lo que ocurre. Sí, porque fíjate que a veces ese tipo de sonido causa una sobreestimulación y entonces ellos pueden caer en esto
Y hay algo que a mí me gusta muchísimo de esta parte de la musicoterapia, los instrumentos, es que ellos inclusive empiezan a manejar lo que se llaman las estereotipias y empiezan a mover los brazos o saltan constantemente porque les gusta, no porque les incomoda. Y este tipo de actitudes es beneficiosa porque tú te das cuenta de que hay empatía, definitivamente. Ahora, hay algo maravilloso, por ejemplo, yo trabajo en la Asociación de Personas con Autismo en Coimbra y una de las cosas, nosotros tenemos una banda musical. Es increíble cómo también estos chicos con un nivel, por supuesto los verbales, les agrada interactuar en la parte del canto. En ese trabajo que tú haces acerca de la musicoterapia, también insertas con ellos esta parte del canto, ¿verdad? Sí, o sea, sobre todo es interesante cómo la parte vocal puede dar pie a lo que son las imitaciones, por ejemplo. Entonces, partir de lo vocal también es importante muchas veces. Por ejemplo, un chico que no es verbal, pero que hace ciertos sonidos de manera vocal. Ujú. Y vos te vas a dar cuenta que hay veces uno como que no sabe cómo darle sentido. Y a mí me pasó una vez que yo le imité, porque no había manera de tener o sea, no había otra manera de captar su atención porque todo le gustaba o estaba muy encerrado, o sea, como que estaba muy ensimismado con sus vocalizaciones. Entonces yo empecé a imitar sus vocalizaciones e inclusive imité sus vocalizaciones con un instrumento. Exactamente. Y ahí fue como que conectamos, o sea, ahí me empezó a mirar como que él tuvo un feedback sonoro de lo que él emitía. Entonces, como que tuvo un sentido. Bueno, Y fíjate lo maravilloso de cuando tú creas, por ejemplo, una banda, como en el caso de nosotros que integramos, hicimos una banda, tomamos en consideración todo lo que tú estás diciendo. Esta parte de que, bueno, Araceli hace un sonido particular, María José canta, Luisa toca la batería, ¿no? Y es una cuestión bien mágica porque hay una conexión bien importante. Ahora, el alcance de interactuar entre diferentes situaciones y crear, por ejemplo, una banda así, con este contexto, no repercute en niveles de que se desfocalizan o simplemente cada quien queda en sintonía. ¿Cómo lo ves tú? Cada quien queda en sintonía y cada quien actúa en el momento particular por repetición. yo creo que se pueden dar ambas cosas quizás, ¿verdad? O sea, que pueden entrar todos en sintonía, sí, y hay momentos en que pueden estar como muy focalizados en su propio sonido y lo quieran explorar de repente, pienso yo. Sí, ¿Verdad? porque fíjate algo, cuando existe una sincronía de que cada quien se haga copartícipe de algo que le gusta, pues yo pienso que la musicoterapia no es simplemente agarrar, yo lo pongo no como especialista, ¿no? De tener diferentes herramientas y que yo focalice al niño que tiene que ser esta, sino que cada quien agarre el contacto con lo que le gusta, que le sea de su placer. Por lo menos tú me estás mostrando unos instrumentos, a ti te gusta este, a mí me gusta el otro, y que cada uno tenga una conexión. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa algo muy importante con ese conjunto. Hay una vocalista que se sabe muy bien la canción y ella tiene ella capta muy fácil los sonidos y la caída cuando ella va a cantar, ¿no? Pero de repente Felipe en la batería se queda un poquito, ¿no? Y entonces ella mira así como diciendo, ¿y entonces qué pasó? Y entonces este tipo de cosas es bien agradable darse cuenta de cómo puede haber atención, cómo puede haber sincronización y cómo puede haber todos esos conjuntos que tú me estás diciendo. Ahora, este recurso valioso de la musicoterapia, de qué manera podrías decirnos tú a los padres que es importante, qué importancia tienen para el niño con autismo, cuál es el alcance que pueda tener y de qué manera no verlo como algo inalcanzable? Es que él no lo va a lograr porque tiene hipersensibilidad. ¿Cómo hacerles entender a los padres lo importante de esta terapia como alternativa? Y la verdad es que es muy enriquecedor, porque si nos ponemos a pensar, hay muchos estudios que hablan, bueno, de la neurodivergencia y todo eso, un procesamiento distinto, ¿verdad? A nivel cerebral, Uh -huh. pero sin embargo a nivel musical es el mismo. Entonces ahí está la riqueza
¿verdad? Ellos captan todo lo que sea emociones a través de la música de manera muy, muy buena, o sea, está ahí esa habilidad. Y muchos conectan mucho con la música. Muchos, por no decir casi todos, son personas bastante receptivas a la música y es como que logran conectar con la música. Entonces, si nosotros entramos en esa ecuación, y generalmente cuando encontramos un musicoterapeuta es cuando empezamos a entender ese tipo de conexiones, ¿verdad? Pienso que es muy interesante todo lo que podemos llegar a lograr, ¿verdad? O sea, desde empezar a querer conectar y luego tener objetivos como por ejemplo lo que habíamos hablado al comienzo, ¿verdad? Que podemos mejorar la comunicación y lenguaje, como podemos también trabajar en la parte social y en la parte emocional que es tan importante. Y si hay alguna dificultad sensorial, también trabajar lo que sería la hipersensibilidad auditiva o inclusive también hay veces que hay hipersensibilidad táctil. Entonces hay que trabajarlo de la misma manera que te había comentado, de manera progresiva. Y eso, ¿verdad? Y luego también conocer sus gustos musicales es importante, porque en la casa pueden también utilizar eso los padres. Yo muchas veces hablo con los padres de mis pacientes, o sea, siempre estamos en comunicación y le digo, bueno, trabajamos tal cosa hoy y de por ahí si tararea la canción, esta es la canción, la pueden cantar juntos. Entonces es como que hay una continuidad también. Y lo que vos citaste hace rato es importante porque puede llegar a servir también para las rutinas. Acá nosotros en el consultorio tenemos canciones, tenemos la canción cuando entramos al consultorio, tenemos la canción cuando vamos a guardar todo, cuando vamos a despedirnos, cuando vamos a poner los zapatos, porque generalmente nos quitamos los zapatos para estar en la alfombra, para poder interactuar mejor, o sea, para poder estar más cómodos, ¿verdad? Cuando trabajamos. Y ellos saben perfectamente, entonces no sería erróneo decir que inclusive las canciones las podemos utilizar en la rutina y son un recurso bastante interesante también. Ok, fíjense toda la variedad de aristas que tiene la musicoterapia para el alcance del autismo. Es importante tomar en consideración lo que es la musicoterapia como un recurso que abre diferentes caminos. La integración social, la evolución del niño, integra tanto a su hijo, a la niña, a los padres y sobre todo lo integra en el marco social, que es lo más vital. Ahora, Aracelis, ¿tú podrías decirnos en qué parte de las redes sociales pudiésemos conseguirte y después poder copiarlo para yo cerrar el live? Sí, yo estoy en este perfil que me están viendo acá, se llama, o sea, es arroba musicoterapia.ara.rejala. Si ¿Ok? quieren los escribo acá abajo, Ok, entonces todos pueden escríbenmelos allí. Bueno, gente ver. bonita, en el día de hoy nos conectamos con un tema extraordinario acerca de la musicoterapia y el autismo, en donde reflejamos totalmente que es una alternativa muy viable para manejar la atención, la concentración y tener bastante evolución en el tratamiento del autismo. Por tanto, se los recomiendo y les recomiendo a esta mujer maravillosa, así que tienen que seguirla. Allí tienen sus redes sociales para que la puedan seguir y seguir todas las recomendaciones. Y sobre todo, tener el alcance de darse cuenta de que existen terapias alternativas como esta, en donde nosotros tenemos la oportunidad de abrir una ventana bastante importante en el área del autismo. Bueno, Aracelis, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron y nos vemos en otra oportunidad, en otro domingo con María José. Chao, Gracias por gracias. la invitación.